Este 2014 se cumplen 700 años de la desaparición de los templarios, una orden militar de la Edad Media que continúa despertando gran interés en la actualidad. Lo hace sobre todo por esa faceta esotérica y mística que se le otorga y por las leyendas que han ido surgiendo tras su repentina desaparición. Existieron durante 200 años y aquí, en Aragón, tuvieron varios enclaves importantes en el castillo de Monzón y el maestrazgo turolense. Nacieron para defender las rutas de peregrinación a Jerusalén y terminaron siendo pequeños ejércitos. Acumularon poder, riqueza y tierras. La historia destaca su buen hacer con las finanzas. Y donde no llega la historia probada, ahí empiezan las leyendas sobre ciertas prácticas extrañas que nos hacen seguir hablando de los templarios 700 años después. Monzón fue la primera casa del Orden del Temple en la Corona de Aragón y el último reducto. Aquí aguantaron un duro asedio y aún quedan algunos de sus pasadizos secretos. Con los años, los templarios fueron acumulando mucho poder. Primero gracias al testamento que les dejó Alfonso I, después a través de numerosas donaciones. Gracias a las prebendas que recibieron de papas y de reyes, se encumbraron de tal manera que consiguieron ser un referente económico tremendo, es decir, la usura, lo que es el préstamo, estaba prohibido entre las élites cristianas, pero ellos se lo montaron para poner un interés, es decir, para convertirse en prestatarios pues de nobles, de reyes. Podría decirse que fueron los primeros banqueros. De hecho, inventaron la letra de cambio, de forma que un caballero podía dejar unas monedas en la encomienda de París a cambio de una nota, y cuando llegaba a Monzón volvía a canjearla por su dinero. ¿Qué importancia no tendría el temple que un pequeño heredero, como es el futuro Jaime I, es entregado a la custodia de los templarios en Monzón? Es decir, es la figura de un futuro rey. Rey que fue educado por Guillem de Montrodón. Lo instruyeron en parte en el arte de la guerra, que era su razón de ser. Dentro de ese ejército, los sargentos eran la infantería. Vestían de negro con la característica cruz roja. Si nos colocamos un yelmo como este y alguien desde arriba, con una espada desde el caballo, nos da en la cabeza, este elemento, lo que es el ala, cuanto más ancha era, es mucho mejor, porque lo que hacía era repeler los golpes para que no dieran en el hombro. Vestidos de blanco, los caballeros eran los que luchaban a caballo y procedían de la nobleza. Se veía por esta ranura, se respiraba por aquí. Hay que tener en cuenta que este yelmo está hecho para batallar sobre el caballo. Tú te colocas este yelmo y eres un completo inútil, entiéndase, entre comillas, porque tienes que mirar, bueno, no ves tus pies para caminar. Entonces esto estaba hecho para mirar de frente. Otros cargos, los capellanes, que tenían formación eclesiástica, y el comendador, que era el señor feudal de la encomienda. Este es el responsable del siglo XII. Hacerse cofrade de la Orden del Temple era la moda. Cofrade quiere decir, por ejemplo, que si un noble dice: a mi muerte, mis tierras y mi caballo, con su ensillado, con su freno, con sus estribos, con todo, y mis armas pasan al temple. A cambio, el temple lo que hacía de alguna manera era prometerle una serie de prebendas espirituales, una serie de misas, una vez que muriera, el paso hacia el cielo sin pasar por el purgatorio. Llegaron a acumular tanto poder que alrededor de 1300 los reyes empiezan a cuestionar si no han perdido su función primigenia. Y empieza un poco también a haber un cierto resquemor contra ellos, por ser prestamistas, por ser del mundo de la banca, por acumular excesivas riquezas. Así que el rey Felipe IV de Francia inicia contra ellos una campaña de desprestigio, hasta que el Papa decreta la disolución de la orden. Por supuesto, se les sometió a tortura. Eso significa que confesaron todo: ritos extraños, esotéricos, escupir sobre el crucifijo, prácticas homosexuales, que en aquellos momentos era lo peor que se podía ver en aquella sociedad. Su repentina desaparición ha aumentado el halo de leyenda, y aún hoy surge nueva literatura sobre los templarios. Estos dibujos pertenecen a una novela ilustrada que acaban de publicar 2 hermanos de Monzón. Es una parte de la historia, dicen sus autores, jamás contada. A raíz de los manuscritos de Zurita y de lo que se ha ido contando de la Corona de Aragón, pues hemos recuperado pequeños fragmentos que nosotros hemos convertido a través de historias y patrimonio oral que hemos recuperado de nuestra ciudad. El asesino de las 8 beatitudes habla de batallas, de luchas de poder. Vamos a encontrar muchas cosas curiosas en la novela del asesino, y una de ellas es la tipografía. La tipografía es la ayuda de un escriba de Zuera que se llama Joaquín Anayala. Este escriba nos ha recuperado 2 tipos de tipografía que se encuentran en el castillo de Monzón, que es la tipografía bastarda y otra medieval. Uno de los grandes legados de la Orden del Temple es su simbología.
Se reproducen distintos soportes, aquí en piedra artificial. En este taller de Valderrobres, en Teruel, crean artículos personalizados a partir de un mortero, una combinación de materias primas que ellos mismos preparan. Por ejemplo, este sílice lo tenemos bien cerca, que es de Alcañiz, ¿vale? Es un sílice que es muy bueno. Esta es arena lavada de aquí también de Matarraña. Y después pues el típico cemento digamos también de la tierra de Morata, ¿no? El cemento negro de Morata, ¿no? Puede incluir óxidos para darle color y la mezcla la vierte en moldes de silicona. Y cuando pasan 10 horas está listo. Este icono templario que se dice podría simbolizar su voto de pobreza, un caballo que deben compartir 2 monjes. O quizás simboliza su carácter dual, monjes y guerreros. Somos la única empresa en España que hace este tipo de artesanía envejecida en piedra artificial y a partir de esa idea decorativa, pues lo que hicimos fue empezar a sacar un montón de piezas tipo souvenir, réplicas de civilizaciones, relojes solares. Por ejemplo, este está muy envejecido. Este es como si se hubiera sacado debajo de tierra. Hacen piezas para asociaciones templarias y pueblos de toda España. Entre ellos está Castellote. Los templarios fueron los señores de estas tierras entre 1196 y 1308. Se irán después de un asedio de 10 meses en el castillo. Desde Castellote debían frenar el avance musulmán, de ahí la construcción de una torre de vigilancia, que con los años ha quedado unida a la iglesia. Dentro, una exposición con visita guiada nos ayuda a entender la vida templaria. Lo primero, las reglas que rigen la orden. Esto es todo lo que tiene que saber. Medio libro está dedicado a su vida como guerreros, medio libro está dedicado a su vida como monjes. Está todo atado y bien atado. Ahora, este está en castellano y con letra legible, así hay mucha gente que le gusta este tema, baja aquí y se lo lee. Aquí cuando entras lo que se ve es una fragua. ¿Por qué? Porque el herrero es súper importante en su vida, es lo mismo que los canteros. Verdaderamente es el que les salva la vida. La cota de malla, que es típica de ellos, puede llegar a tener hasta 25.000 anillas. Se explica su relación con los distintos gremios, se incluye su faceta como economistas. Manejaban dinero y posesiones. Ellos necesitan iglesias y necesitan fortalezas. ¿Qué hacen? Ellos diseñan y pagan. Pero ¿quién va a picar la piedra? Los canteros. ¿Cómo van a cobrar los canteros las piedras que ellos tallan? Pues cada uno va a tener una marca que los va a identificar. Muchas cosas han quedado de su paso. De hecho, maestrazgo significa tierra de maestres. En Castellotes tuvimos 33 maestres, desde Miguel de Luna hasta Fray Guillermo de Villalba, que fue el último comendador. Tras su desaparición, el torreón ha pasado por distintas manos. De hecho, aquí estuvo la cárcel hasta 1960. Aún pueden verse las firmas de los presos. Cuando algo queda por escrito es más sencillo reconstruir la historia, pero lo que no se puede demostrar queda abierto a la interpretación. Es lo que pasa en la iglesia de Bordón, a 18 kilómetros de Castellote. Iglesia que cuentan construyeron los templarios, aunque haya sufrido múltiples modificaciones. Se cuentan 2 versiones. Una que se creó tras la aparición de una virgen en una carrasca que cuando la trasladaban del lugar volvía sola al origen. Pudo ser una forma, se dice, de convertir la zona en lugar de peregrinaje para así atraer población. Otra versión cuenta que la iglesia se erigió en este punto por su especial magnetismo. Este sería el lugar donde se nombraban caballeros templarios en la Edad Media. Lo podemos intuir por la presencia de la cruz del temple en la clave de la bóveda. Es el mismo punto que dicen que donde confluyen las fuerzas de energías y donde está ese pozo telúrico. Hablan de que existen corrientes de agua, que eso genera cambios en el magnetismo terrestre. Sergio Solsona, vecino de la comarca, ha ido investigando para realizar sus propias interpretaciones. Las pinturas del techo las relaciona con la música, porque esta figura es capaz de recrearla así. Esto se utilizó, la placa de Changi era en el siglo XVIII y era un violinista que se dedicaba a hacer esto. Entonces no se conocía la acústica ni nada, entonces se lo iba haciendo este espectáculo y lo iba haciendo como un truco de magia. En realidad todo es física, una ciencia, la cimática, que estudia las formas que crea el sonido y la vibración. Según la leyenda era la nota del diablo, prohibida por la iglesia, pero aún así se debió escuchar en este templo, que funcionaba como caja de resonancia. Pues imagínate si aquí pones un órgano, que necesitaban 3 personas para mover el órgano, pues el volumen, eso sería mucho más fuerte, entonces eso te mueve el estómago. Ese sonido les ayudaba a entrar en trance.
Sergio cree que este fue un secreto templario que pudo transmitirse a órdenes o congregaciones posteriores y que fueron ellas las que lo dibujaron siglos después. Podemos ver esta figura que se forma en concreto. Después de eso se ve una imagen de un cancerbero que llaman, es un monstruo de 2 cabezas que simbolizaría el momento de la partida. Si superas esa parte, que es la del miedo, primero pasas la ventana, astralmente dijéramos, y después ya llegas a la siguiente fase, que es, dijéramos, la de la iluminación. Aquí hay imágenes de angelitos que le salen las alas de lo que llaman el 7º chakra, de aquí del entrecejo, que eso es muy curioso también de ver en una iglesia católica. No podemos saber lo que hay de cierto en estas teorías. Hasta aquí llegan muchos curiosos interesados en el tema y de alguna forma ellos alimentan la leyenda. Es el complemento a la historia así documentada de los enigmas de la Orden del Temple. Con la llegada del invierno se endurecen las condiciones en alta montaña, especialmente por encima de los 2000 metros, y es allí precisamente donde